Muy buenas tardes, Dios te bendiga, gracias por estar ahí. Hoy empezamos un poco más tarde, pero la cosa es estar, es llegar, y que hoy la palabra de Dios pueda hacer en tu vida algo hermoso. Dios quiere que tengas conocimiento, Dios quiere que se rompa toda clase de ignorancia que pueda haber en nuestra vida para poder ser productivos en nuestra vida y poder ser felices en nuestra vida. Porque muchas veces pasamos por problemas porque no tenemos conocimiento y no nos damos cuenta. Entonces seguimos haciendo las cosas de la misma manera y no hay algo que se rompe y se quiebra. Y eso solamente se logra, la sabiduría se logra solamente hablando con Jesús. Aprender a caminar cada día más con Él, aprendiendo a escucharlo cada día más. Y también aprender su manera de ser, porque Él vino a ser para nosotros un modelo. Lo primero que nos muestra es que no nos preocupemos por lo que pase acá, porque hay vida eterna y hay gloria mayor en lo que ha de venir. A veces vemos personas que se preocupan muchísimo por vivir acá y solamente se enfocan en su trabajo o en su riqueza o en su manera de vivir y no se dan cuenta de que no están construyendo para el día de mañana. Y que la verdad que por más que nosotros tengamos una edad de 100, 120 años que podemos llegar a vivir, 90 años, 80 años, 100 años, se pasa rápido y todo se va. Y a veces lo que tuvimos que buscar primero lo dejamos para lo último y quizás siempre lo ignoramos. Pero el tiempo pasa, los años pasan y Dios nos quiere preparar para que cada momento de nuestra vida vivamos cada día mejor y solamente es aprendiendo de Él. Es ser perdonadores, cuidar nuestro corazón, cuidar nuestra manera de pensar, cuidar nuestro físico, nuestro cuerpo. El enemigo va a venir con muchas circunstancias para querer hacernos poner mal, hacernos poner muy nerviosos, para que esos nervios no solamente afecten a nuestro cuerpo, afecte a cualquier órgano de nuestro cuerpo, porque la inundación de nervios, de circunstancias que no puedo controlarme, que no puedo soportarla, hace que algo explote en mi vida, algo funcione mal en mi corazón, en mis arterias, en las coyunturas de mi cuerpo, en los huesos. Por eso a veces hay dolores de hueso, por eso a veces hay problemas cardíacos, por eso hay problemas del hígado o del estómago. Y eso es por tantos nervios que a veces pasamos en la vida y no sabemos cómo pararnos. Después quizás después se hace como un hábito porque nos ponemos nerviosos por algo y después nos damos cuenta que no tiene valor, que era algo que ni siquiera uno se tenía que haber preocupado. Pero como ya venimos haciéndonos problemas, con dificultades, poniéndonos nerviosos, discutiendo, peleando, o de la manera que uno lo lleva. A veces hay gente que ni siquiera discute, ni siquiera pelea, pero se lo guarda todo para adentro y es como que empieza a hacerle un mal peor adentro. Por eso Dios nos viene a traer paz. La paz que Dios nos envía sobrepasa todo entendimiento. Pero Dios quien se preocupa por nuestra salud, se preocupa por nuestra familia, se preocupa por cómo caminamos. Por eso a veces la persona puede tener una idea fija de algo y no es capaz o no puede cambiar esa manera de pensar, esa manera de dirigirse en la vida o de pensar tal cosa de alguna persona o de su propia vida o de su propia familia o de su propia manera de vivir. Hay personas que dijeron, no, mira, la vida hay que vivirla y la vida hay que aprovecharla porque después la vida se te va. Entonces por un refrán así empiezan a tener una vida alocada donde van perjudicando no solamente su propia vida, porque al mismo cuerpo lo lastiman con alcohol, lo lastiman con lujurias y un montón de cosas, sino que el tiempo pasa y el cuerpo, la mente, el corazón, la familia, lo que se edificó deja de estar.
Y cuando quieren aterrizar ya no hay solución. Y se dan cuenta que se equivocaron mucho en su vida. Pero en el Señor siempre hay solución. En el Señor siempre hay una nueva oportunidad. No importa si te hayas equivocado, si hayas errado el camino. Hoy Dios te dice, eres nueva criatura. Si aceptas al Señor en tu corazón, se van a romper toda esa ligadura y Dios va a empezar una nueva vida en ti. Y te va a enseñar a edificar siempre cosas productivas desde ahora. Por eso, si algo pasó atrás, porque hoy, pasando los años, te das cuenta de que no tuviste freno, te deslizaste y no pudiste frenarte, y hoy encontrás que la verdad que te das vuelta de la cabeza para otros lados y ves que no edificaste nada, que tus hijos no te hablan, que tu hija te desprecia, que tu cónyuge se fue y no te miró más, o que vive con vos pero son como dos muebles ahí adentro de la casa que ni hablan, ni se miran, ni se tocan. Bueno, cuando uno acepta al Señor, Dios empieza a entrar a la vida de una persona y esa persona empieza a ser transformada. Y no solamente empieza a ser transformada, sino su casa empieza a ser transformada, porque esa unción que va en esa persona la va transmitiendo hacia su casa, por más que no lo hable, pero sus actitudes, su sonrisa, su manera de hablar, su manera de ser, su manera de encarar las cosas empieza a ser diferente, porque hay algo diferente en él, que es Jesús, que sale a abrir la puerta y el Señor, como buen pastor, entra a la vida de esa persona y la empieza a guiar para las mejores cosas, para que también dé buenas nuevas a los que lo siguen. Y va a haber personas que se van a admirar de tu cambio. Y uno le va a decir, no, tengo a Cristo. No, pero no era más feliz antes, ahora que te veo todo siempre en la iglesia, que no te venía a divertir conmigo en el boliche, o que no te venía a divertir conmigo en el bar. Pero la vida se te va y... No, se me fue hace mucho la vida. La recuperé porque había perdido la familia, la gana de vivir. Tenías todas clases de enfermedades. Ya no tenía más ánimo. Tenía tristeza, tenía amargura. Cuando conocí al Señor me renovó. Y se lo vas a dar de testimonio a muchas personas. Pero siempre adquiera sabiduría de Dios. Siempre adquiera lo mejor para tu vida en el Señor. No importa lo que pasó. Hoy eres nueva criatura y Dios quiere hacer cosas nuevas en tu vida. Vamos a la carta de Lucas, de San Lucas, capítulo 5, versículo 1. Dice de esta manera: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genazaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, y estas vuestras redes para pescar. Respondió Simón y le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Yo me imagino ese momento donde Pedro, el Señor le dice: ¿me prestas tu barca? Y habían pescado, habían empezado, toda la noche estuvieron pescando. Yo creo que Pedro estaba recontra cansado, estaba muy desanimado, quizás tenía bastante enojo, bastante rabia, no estaba de buen humor Pedro para que alguien venga y le pida un favor. Pero se estaba predicando la palabra de Dios, se estaba predicando las buenas nuevas. Y yo me imagino que mientras él se acercaba con su barca o estaba desarmando lo que había usado, las herramientas, las redes, lo que estaba usando para ir a pescar,
la voz de Jesús llegaban a él. El gentío ya lo vio desde lejos, Pedro. Porque cuando uno está en una barca, ve toda la ciudad completa. Y nada se te escapa de lo que has de ver de ahí. Ya Pedro sabía que se imaginaba lo que estaba sucediendo, que había algo que no era normal de ver tanta gente junta. Sin embargo, él estaba cansado y estaba agobiado. Sin embargo, le dijo: sí, Señor, predica. Pero como el Señor paga bien, y nunca el Señor te va a mandar a hacer algo que no tenga su recompensa, cuando el Señor termina de hablar, le dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Pedro le dice su sentir y le dice: Señor, yo, aunque soy un especialista para tirar las redes y todas esas cosas, estuve toda la noche y no pude. Pero en tu nombre lo voy a hacer. No, yo ya no puedo hacer. Mi experiencia queda atrás. Todo lo que yo sé queda anulado. Si no, lo voy a hacer a tu manera, Señor. Eso le tenemos que decir al Señor cuando hay una circunstancia adversa en nuestra vida, que ya decimos no da más. Ya no doy más. Ya no tengo más ganas de vivir, no tengo ganas de seguir luchando, no tengo ganas de seguir con este matrimonio, no tengo ganas de ir más a la iglesia, no tengo más ganas de nada. Ya no puedo hacer más nada. Sin embargo, siempre aparece el Señor y dice: algo se puede hacer. ¿Sabe que el fracaso que uno tiene o que uno pasó en la vida no se lo puede echar a Dios? Porque muchas veces hay gente hay ateos que están enojados con Dios por no haber logrado algunas cosas, o porque en ese momento que la mamá moría o que un hijo se le moría, él le pidió a Dios y no vio respuesta. Entonces se agarró un enojo que dice: yo no voy a creer más en Dios. Pero siempre Dios nos enseña a tener responsabilidad en la vida. Y muchos fracasos que tenemos nosotros viene por ser irresponsable. Por eso, cuando nos llama Dios, nos llama para que empecemos a producir cosas buenas, cosas correctas. Porque si yo produzco para las cosas incorrectas, eso mismo lo voy a cosechar. Quizás no en el mismo momento. El que se contagió de SIDA por hacer algo equivocado, a veces te podés contagiar de SIDA por una jeringa que te dieron mal, pero muchas veces es por tener el sexo con personas equivocadas. Y después se lamenta. Y después dice: qué vida de porquería, ¿y dónde estaba Dios? No, a veces hay irresponsabilidad de que te metiste en lugares que no te tenías que meter. Hiciste cosas que no tenías que hacer. Muchas personas que están presos, que están en la cárcel, o que están enfermas, dicen: no, yo clamé a Dios, pero Dios no existe. Dios no estuvo conmigo. Pero muchas cosas son una cosecha de lo que yo un día sembré. ¿Y por qué Dios no me avisó? Y sí, Dios te avisó, pero en ese momento nos reíamos de Dios. Cuando tu abuela te decía: anda a la iglesia. Cuando tu papá te decía: anda a la iglesia. O cuando un vecino te predicó, un amigo en el trabajo te predicó, y uno le dijo: nada, deja, es para otra época, para mí no me vengas con eso. Es que Dios te estaba llamando para que no se destruya tu vida, para que no se destruya tu hogar, para que no suceda lo que ya Dios veía que iba a suceder. Por eso siempre Dios llama a las personas. Pero bueno, muchas veces la persona toma la irresponsabilidad de rechazar a Dios. ¿Y qué puede hacer Dios? Dios no te puede agarrar de prepo y decir: tenés que hacer esto. No lo va a hacer nunca, no lo hizo nunca y no lo va a hacer. Por eso hoy tenemos que adquirir palabra de Dios, porque la falta de conocimiento
hizo que muchas veces nos equivoquemos. Pero hoy Dios quiere hacernos nueva criatura. Hoy Dios quiere hacer como le dio a Pedro. Pedro, boga mar adentro y echa la red de este lado. Y Pedro hizo lo que Jesús le dijo. Desde el momento que nosotros aceptamos al Señor, porque ese fue el momento que Pedro aceptó al Señor. Desde el momento que nosotros nos ponemos en las manos del Señor, le tenemos que obedecer en todo. No podemos hacer algo que Dios nos dice que no. Porque ese es el conocimiento pleno, de hacer lo que Dios nos dice. ¿Qué es lo que Dios nos dice? Está escrito en su palabra. Y siempre se va a confrontar a hacer algo que yo no lo quiero hacer. Cuando Dios nos habla del perdón, es algo que nosotros no lo queremos hacer. Que nos cuesta hacer. Que en el interior de nosotros sale algo de decir, ni loco voy a perdonar a esa persona con lo que me hizo. Ni loco voy a perdonar a esa que me arruinó la vida, o a ese que me arruinó, a un hijo, me arruinó esto, me arruinó el otro, me estafó. Pero cuando nosotros, y eso, ¿sabe lo que se llama? Es ser irresponsable estando en las manos de Dios. Porque nunca Dios nos va a mandar a hacer algo que nos perjudique. Siempre el Señor para nosotros tiene pensamiento de bien y no pensamiento de mal. Y Dios es el que endereza nuestros pasos. Dios mismo nos dice, miren, con sabiduría se edifica la casa. Y no está hablando de la casa, primeramente habla de esta casa, de nuestra vida, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo, casa de Dios. Pero también nos habla en la casa donde habita nuestra familia, donde habita nuestra esposa, o tu esposo, o nuestros hijos. También es eso. Con sabiduría se edifica, y la sabiduría verdadera es hacerle caso a Dios. No hacer algo a la manera de Dios y otras cosas a mi manera. Porque voy a pasar en la lista de ser irresponsable estando en Dios. ¿Qué pasaba si Pedro hubiese tirado la red para el otro lado? ¿O qué hubiese pasado si Pedro, en vez de irse mar adentro, se quedaba ahí nomás no sé, a 50 metros? El Señor le dio dos órdenes: boga mar adentro y echas a tu derecha las redes. Si lo haces Pedro le dijo, en tu nombre lo voy a echar. Jesús no le contestó nada, pero las cosas se tenían que hacer para que dé resultado. Las cosas tenían que hacer a la manera del Señor. Es así, no te preocupes si algo está funcionando mal en tu vida. No te preocupes, pero la sabiduría de Dios viene a nuestra vida para ir derribando cosas y para ir edificando otras cosas. Si tu matrimonio está a las patadas, viene la sabiduría de Dios para que poco a poco uno vaya edificando cosas productivas y vaya derribando las cosas que fueron de fracasos, que no dio producción o dio producciones malas. Entonces esto es una carrera donde siempre vamos a tener que ir derribando y edificando. ¿Sabe que la superación no es el anhelo de la mayoría de las personas? La persona muchas veces tiende a estar establecido. Hay gente que no sueña con, no sé, con tener un auto 0 kilómetros, con hacer un viaje a Europa, y es como que se limitó a vivir de una manera así. Y así en la vida personal hay mucha gente que no quieren arreglar su matrimonio. Dice, no, bueno, que ya me tocó esto, es la familia que me tocó, yo en la vida de mi hijo no me meto. Entonces no hacen nada como para que eso se revierta. Y claro que Dios nos ayuda, pero somos nosotros los que tenemos que poner manos a la obra. Porque si hay un hijo que yo lo veo que está mal, o que se está drogando,
y no le doy importancia y lo dejo así, y bueno, él es grande y sabe lo que hace. No, uno tiene que ser un guardián de sus hijos. Uno le tiene que doler, uno le tiene que decir, no, hijo, eso está mal. Eso está terriblemente mal. Pero hay gente que, como no tuvieron, a veces muchas cosas de estas que estoy hablando le pasan a las personas que no tuvieron un papá y una mamá a la manera que cualquiera le gustaría tener. Gente que le faltó esa paternidad. Entonces no aprendieron a ser papá porque no tuvieron un modelo de papá, porque papá murió cuando eran chicos, o papá los abandonó, los dejó. Entonces no tienen ese modelo de padre o el modelo de amor que se le puede dar a un hijo, una comprensión. Y como uno se hizo duro, cree que los demás se tienen que hacer duro. Y no, porque si no seas así, este mundo te pasa por encima. Y es la manera que ellos salieron adelante y no conocen otra manera. Todo lo contrario de lo que dice Dios. Entonces la falta de conocimiento en el Señor empieza a perecer la familia, empiezan a perecer las personas, empiezan a perecer nuestros pensamientos, nuestra manera de creer, porque muchas veces la gente cae bajo depresión por haber hecho cosas mal en la vida. No, pero vos no sabés lo que me hicieron. No importa. Dios te enseña a batallar esas cosas, pero ¿cuántas veces rechazamos las cosas de Dios? ¿Cuántas veces la quisimos hacer a nuestra manera? Entonces pasa a ser en una lista de irresponsables. Si Pedro no decía, bueno, no, Señor, mira, yo te presté la barca sin ningún interés. Así que no, ya nos vamos a ir adentro, yo entiendo todo tu amor, pero no, otro día, si total, me quedaron 2 pescados de ayer que pesqué y listo, con eso comemos hoy, mañana será otro día. Se hubiese perdido una pesca milagrosa, se hubiese perdido muchas ganancias, se hubiese perdido un gozo, una felicidad. Fíjese que por hacerle caso al Señor, cambió su tristeza por un gozo. Venía triste, preocupado, mal, por haber fallado en su pesca. Sin embargo, al escuchar la voz de Dios y al hacer las cosas como Jesús le dijo, revirtió todo lo malo para bien. Y donde iba a tener preocupaciones en su casa porque no pescó nada, porque quizás no tenía ni para comer o tenía que pagar una cuenta, no sé qué problema podía haber tener, un problema como todos los tenemos. Sin embargo, por hacer algo para Dios y escuchar la voz de Dios y obedecer a Dios, todo se cambió para bien. Así puede ser tu vida. Yo no sé cuál es la situación de tu vida, pero ya Dios nos rescató cuando íbamos a morir. Dios nos salvó y nos dio otra posibilidad para ser usado por Él. Hoy lo que tenemos que hacer es aprender a tener conocimiento de Dios y a obedecerle a Dios. La pobreza espiritual trae ignorancia. La pobreza espiritual trae fracasos. La pobreza espiritual trae dificultades en nuestra familia, en nuestro hogar, peleas, en nuestra finanza. Nos trae pérdidas, nos trae mucho cansancio. ¿Por qué vivir así si se puede vivir bien? ¿Por qué elegir vivir mal cuando Dios nos da la posibilidad de elegir vivir bien? Y con el Señor es donde nosotros vamos a cambiar toda la maldición en bendición. Las personas muchas veces no solamente se olvidan, o a veces le cuesta tener una mente que se vaya superando, decir, no, mira, yo el año que viene tengo que estar mejor que este año. Yo no puedo estar este año igual que el año pasado. No, en algo tengo que superarme. En algo tengo que, cualquier cosa que hagas, cualquier cosa que practiques o hagas, o familiarmente, o con tus hijos, en todas las áreas de tu vida, uno se tiene que ir superando.
Y muchas veces falta esas ganas de superarse. Entonces uno piensa quedarse como que ya le tocó esta clase de vida. Y ve que otros tienen casas, ven que otros se van de viaje, ve que otros, no sé, hacen edificios, o estudian y se reciben de algo, mandan a los hijos a estudiar, y uno es como que todo es imposible. Es como que, no, por más que luché no vas a llegar. Entonces no tiene ese espíritu de superarse en las cosas, y tampoco tiene el espíritu de producir para que las cosas sucedan. No te olvides que Dios nos dio un espíritu para tener creatividad en nuestra vida. Y muchas veces nos conformamos con ser empleados. Y nos olvidamos que Dios nos dice que Él no nos quiere ver haciendo de cola, sino estando primero. Siempre Dios nos quiere ver adelante y no atrás. Pero hay algo de que Dios quiere decir en nuestra vida que nos dice, bueno, mira, enfócate de esta manera. No importa lo que pasó atrás, sino desde ahora en adelante tenés que saber que la voluntad tiene que ser siempre en la palabra de Dios. Siempre, siempre. Por eso tenemos que aprender cómo miramos la palabra de Dios. Cómo la observamos, porque muchas veces vamos a la iglesia y tenemos un culto verdaderamente hermoso, lindo, precioso, pero después a las 2 horas, a las 3 horas o el otro día nos olvidamos de eso. Y eso pasa porque no la pusimos para nuestra vida en práctica, de decir, de esta manera voy a actuar así. Entonces nosotros tenemos que enfocarnos de no ser personas inconstantes, porque una cosa es ser feliz en la iglesia, pero después me olvido de lo que me habló Dios y vuelvo a foja cero. Entonces lo que tengo que intentar es saber cómo mirar bien lo que dice Dios, lo que me habla Dios. Otra de las cosas que tengo que aprender es mirarme a mí mismo. No decir que soy lo que me dijeron que era desde chico. Que no voy a poder, que soy un inútil, que no nací para esto, que no nací para el otro. La palabra de Dios habla muchas cosas de nosotros, que nosotros tenemos que tomarla y saber que así como nos mira Dios, nos tenemos que mirar nosotros mismos. Somos pueblo especial, somos un tesoro para Dios, somos el niño mimado de Dios, y nosotros tenemos que creerlo de eso, porque es palabra de Dios. Entonces yo no me puedo mirar como un fracasado. No me puedo mirar como que Dios lo tocó con la varita mágica y a mí me tocó esta. Y a mí me tocó siempre ser cola. A mí me tocó, bueno, por lo menos oro a escondida. Y de tu humildad se pasó a la otra punta, a donde el diablo te quería poner ahí, una luz escondida. Abajo de una mesa, abajo de un colchón. No, yo tengo que saber de que Dios me llamó para cosas grandes. Porque la gloria siempre va a ser para Dios y Dios usa sus vasos para cosas grandes. Pero yo tengo que tener una sabiduría de saber cómo soy, de mirarme como Dios me mira. ¿Cómo me mira Dios? ¿Como un pobrecito que no puede hacer nada o como un valiente? ¿Cómo Dios lo miraba a Josué? ¿Cómo lo miraba Dios a Gedeón? ¿Como alguien que estaba escondido en una cueva y que era el más chico de una tribu y que nadie le va a dar bolilla? ¿O lo miraba como un valiente? Bueno, Dios nos mira como un valiente. Dios nos mira como que somos esforzados a cada día ser mejor para honrar a Dios. Y así Dios quiere en todas las áreas de nuestras vidas. No te conformes con la casa que tenés. Tenés que arreglarla mejor, tenés que saber de que Dios te quiere dar cosas mejores. No te conformes esa relación que tenés con tu esposa, no tiene que ser mejor. No te conformes esa relación que tenés con tus hijos, tiene que ser mejor. O en tu trabajo, si hay algún jefe o alguna persona que te molesta, bueno, es el momento donde trabajar para Dios.
donde se te va a perfeccionar la paciencia, donde se te va a aumentar la sabiduría, se te va a aumentar el entendimiento, pero no tenés que dejar las cosas así porque sí. Y bueno, ya me tocó esto. No, usted es un valiente de Dios. El Espíritu Santo está en tu vida. El Señor está contigo. El Señor va peleando tu batalla, está como gigante delante tuyo, guiándote. Hay ángeles alrededor. Nosotros no somos alguien que fue como el enemigo, que fue un querubín ungido alguna vez. Nosotros estamos ungidos hoy. Nosotros no estamos en el fracaso. Nosotros estamos siendo perfeccionados para que cada día alcancemos aquella altura de aquel que es varón perfecto. Nuestro modelo, Jesús. No importa que pase lo que estés pasando ahora en tu hogar, en tu casa, donde sea. Lo que tenés que hacer es empezar a orar, empezar a creer, empezar a... ¿Cuántas veces Dios nos dice en la Biblia que Dios nos dio autoridad para sanar a las personas? ¿Cuánto haces que no impones tus manos hacia una persona para que sea sanada? O cuando alguien se te enferma en tu casa, te desesperás y te empieza a agarrar miedo. ¿Por qué? Si Dios dijo, pondremos la mano sobre los enfermos y serán sanos. Y yo no hablo que no vayas a los médicos, yo te hablo a que creas en Dios, a que cada día lleguemos a un conocimiento pleno en Dios, para que vivamos una vida plena, para que no vivamos una vida desgraciada estando en Dios. Si uno cree en Dios, tenemos que saber que Dios nos da autoridad sobre un montón de cosas, para desatar, para atar, para poder poner la mano sobre los enfermos y sanarlos. Una palabra tuya habla y empieza a dar alegría. Tus pies, donde pisen las plantas de tus pies, serás de bendición, porque Dios está en tu vida. Pero uno mismo tiene que saber a mirarse como Dios lo dice. Otra de las cosas que tenemos que aprender es a mirar a las otras personas como Dios las mira. No mire a aquella persona que te traicionó, que te engañó, a aquella persona que falló, como la mira el mundo, o como la mira tu intelecto. No, la tenés que mirar como la mira Dios. Nadie te dice que vayas y sean re amigos, o que sean compinches, que salgan juntos. No, porque no vas a juntarte con una persona que robó, o que falló, o que fornicó, o que un montón de cosas. Hay que dividir las aguas. Dios mismo nos enseña que no nos juntemos con pueblos que hacen esas cosas, con personas que hacen esas cosas. Pero hay que tener una línea finita de mirar a esa persona como la mira Dios. ¿Cómo mira Dios a un brujo? Nosotros decimos no, que se mueran todos. No, pero Dios los quiere, Dios sabe el dolor, por qué llegó a ese momento. Y son creación de Dios, y Dios los quiere recuperar. Por eso la Biblia dice de que los brujos venían en las predicaciones de Pablo y quemaban los libros y se entregaban a Dios. Entonces nosotros tenemos que mirar esas personas como la mira Dios. Y tenemos que aprender a mirar eso para que nuestra vida no se contamine, para que la puerta del enemigo no se... que el diablo quiere abrir una puerta en nuestra vida para entrar él, porque al mirar mal, él nos hace mirar mal. Nosotros lo tenemos que mirar como miraba Jesús. ¿Cómo miraba Jesús a la prostituta? ¿Cómo miraba Jesús a lo de Samaria? ¿Cómo vio Jesús al rebelde de Saulo? Algo bueno voy a sacar. Y nosotros tenemos que aprender a mirar a aquellos. Yo sé que hubo personas que marcaron tu vida. Quizás decir, no, mira, yo vengo de una iglesia donde vos no sabés. Ahora me cuesta confiar en pastores porque vi tantas cosas feas que hoy me cuesta confiar. Pero uno tiene que saber que cómo miraba David a Saúl, respetando a alguien que fue un ungido. Y que si Saúl se cayó, los que estaban festejando no eran en el cielo, eran en el infierno. Los demonios festejaban cuando Saúl cayó. Cuando cae un soldado, en el cielo no se festeja.
En el cielo hay lloro. La palabra dice Jesús lloró. Samuel lloraba por Saúl. Cuando cae un ungido, te tiene que estremecer acá adentro. Y te tiene que doler porque es un soldado, es algo que el diablo ganó. Y menos que nos marque de una manera nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, algo malo. Entonces tengo que aprender a mirarlo como lo mira Dios.